Buenos días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas en este día de regalos. Dios mío, el mayor regalo eres tú, Jesús. Señor, tú eres la mayor bendición que nos han podido dar. Eres tú, Señor. Por eso, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que está teniendo la palabra. Señor, gracias por su testimonio, por el mensaje. Queremos seguir escuchándote, queremos seguir alimentándonos, queremos seguir creciendo. Queremos seguir poniendo nuestra mirada hacia ti, hacia, hacia la meta, Señor, hacia el supremo galardón que tienes preparado. Señor, Señor, el plan es que no nos perdamos, que no nos desviemos, sino que sigamos fieles, Señor, fieles a ti, al llamado, Jesús. Por eso, alimentanos hoy con tu palabra, danos de beber de tu agua fresca, de tu agua, Señor, que nos da energía, nos edifica. Y Señor, bendice la palabra. Llévate todo lo que estorba, Dios mío. Y Señor, los hermanos que no han podido venir, nos están escuchando a través de las redes, Señor, que puedan recibir el mensaje también. Que tu Espíritu Santo llegue, Señor, a lo más recóndito, Señor, de los lugares, Señor. Y gracias por este ministerio. Gracias por cada casa, Señor. Gracias por cada comunidad. Gracias, Señor, por cada obrero. Gracias por cada chico, por cada hombre, por cada mujer que ingresa. Señor, que se sigan abriendo las puertas, que sigas, Señor, llenando cada vasija. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues a las 7:30 vendrá Miguel y nos traerá el mensaje. Bueno, poníamos camino por delante. Jesús es el camino, ¿sí? Hay muchos caminos, dice la palabra de Dios, pero realmente hay un camino, hay un único camino, y ese es el camino de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, los mensajes que estamos escuchando hasta el momento, pues, enfocan a Jesús, ¿no? Como nuestra brújula, como nuestra luz, como nuestra guía, el que nos indica el camino por el cual debemos de seguir. Y tenemos un camino por recorrer, ¿eh? Este año empieza una nueva etapa, donde comenzamos, bueno, con la visión clara y también la que ha de venir. La visión es la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que la visión vendrá a nuestra vida y correremos hacia ella. Y qué bueno que este principio de año pues sirva para reunirnos y sirva para escuchar el mensaje, ¿no? Y coger esa visión. A mí rápidamente el Señor me hablaba del pueblo de Dios, ¿no? Me hablaba del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, nuestros padres espirituales, eh, cómo salieron de Egipto, cómo salieron de la opresión, de la esclavitud y tuvieron un largo camino por recorrer. El camino fue largo, dice que 40 años, podía haber sido menos, pero por causa del hombre, del pueblo, pues Dios trató a su pueblo, ¿no? Y todo obra para bien, como hemos escuchado, y el tiempo para aprovecharlo. Y lo que me ha agradado es que hemos dicho que hay tiempos buenos y tiempos menos buenos, pero no hemos dicho que son tiempos malos. Aunque el tiempo malo también existe, pero en el Señor todos los tiempos son buenos. El trato, la disciplina, la escasez muchas de las veces. Y como hemos escuchado, el Señor nos mete y nos lleva al desierto. Y no solamente un desierto, sino a cruzar 7 desiertos, como cruzó el pueblo de Dios para ser tratado para un plan, para un propósito. Yo quiero leer bastantes versículos, espero que el Señor nos dé la gracia, ¿no? para recibirlos. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1, nos pone amonestaciones contra la idolatría, ¿no? Y una de las cosas que hizo el pueblo de Dios fue hacer idolatría, hacer becerros de oro, desviarse a izquierda, a derecha, como hemos visto, que hemos escuchado, no tener la mirada bien clara, la visión bien fija. Uno de los mensajes que aquí dice que el pueblo se puso a jugar, ¿no? Y una de las cosas que veo que es un tropiezo y es algo negativo es el ocio. A veces el no tener nada que hacer o no saber qué es lo que debes de hacer, y a veces hay mucho ocio entre medias del pueblo, y el que tiene las manos en el arado no es digno de mirar atrás, y el que tiene las manos en el trabajo pues como que está en ello y no hay ocio en él. Y el ocio es una de las cosas muy, muy perversas que el enemigo pone. No es el descanso es otra cosa. El descanso es el Señor y Dios nos da descanso en nuestras vidas, pero no el ocio. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo creo que somos una generación dentro de la que ha habido otras y quizás en estos tiempos, después de 40 años y 40 y algo de años de ministerio, se están viniendo nuevas generaciones. Ya hay nuevas generaciones en el ministerio. Hoy hay un retiro en Toledo de jóvenes que son los futuros obreros. No cuento ya, muchos ya son obreros. Muchos de los jóvenes que hoy están allí ya están sirviendo a Dios de una manera o de otra. Y el mensaje de la reunión, el mensaje es recibir al Señor, es recibir la palabra, es recibir el mensaje, es recibir la visión, que es nueva muchas de las veces, pero que ya está también marcada, ¿no? Y que todos pasaron por ella. Por eso dice que no ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos hemos de pasar nuestras pruebas, todos hemos de ser probados en la fe, ¿sí? Amén. Todos hemos de tener que pasar nuestras propias luchas. Como ha dicho el hermano antes y me ha gustado, qué bueno que tengamos hermanos que nos ayudan. Si uno cae, el otro le levanta. Una palabra buena, un mensaje, un abrazo de un hermano. Tener hermanos mayores que oran por nosotros. Tener esa cobertura preciosa que tenemos. Pero después, en definitiva, cada uno de nosotros vamos a tener que tener nuestro desierto, nuestro trato. Pasar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pasar por tener la nube de Dios en nuestra vida, que es la cobertura. Y todos pasaron el mar, ver la mano de Dios en nosotros, en definitiva. Amén. Y el que no ve la mano de Dios en este ministerio, pues tarde o temprano se cansa o mira hacia otro lado y al final, pues, como hemos leído en ese Salmo de 121, al final nos deslizamos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es vital el bautismo. Es vital recibir a Jesús, recibir al Señor en el camino que tiene este ministerio, en el camino que hoy estamos poniendo. Todos, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aleluya. Qué bueno que todos tengamos el mismo alimento. La misma es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Y yo a mi hijo quiero darle lo que a mí me salvó, y lo que a mí me dio el camino, y lo que me da todo, que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, escucharla. Y tenemos que leer más la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos más espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a fortalecer en el día de la prueba. Eso es lo que nos va a dar el maná. El maná viene por la palabra de Dios. El maná es espiritual. Al igual que hemos pasado unos días de Nochebuena, de celebraciones, de cenas, y hemos tenido manjares de comida, ¿sí o no? Yo creo que en todas las comunidades. Amén. O alguien ha tenido hambre en Nochebuena. Nos sobraba la comida. Ese domingo, y lo compartió Rebeca, hicimos compartí yo el domingo el día 24, y compartí y dije, bueno, qué buena cena tenemos hoy, todos tenemos nuestra mesa preparada. Y en la reunión que estuve en General Oribe, la gente tenía una cara como diciendo, no, vamos a pasar hambre. Y Dios nos bendice y vemos cómo este ministerio está bendecido por lo natural, por la provisión que nos falta. Pero lo más importante que realmente tiene que afianzarnos y tenemos que darnos cuenta es que todos comamos el mismo alimento espiritual. El mismo cuerpo, el mismo sentir, el mismo Dios, el mismo bautismo. Eso es lo que nos vincula unos con otros. Estamos unidos. Lo que les va agregando obreros, lo que familias van creciendo, se están haciendo obreros, y vamos todos el mismo sentir. No sé cómo hemos entendido y la palabra que se ha compartido, de que vendrán tiempos, incluso hasta que la barca se destruirá. Yo espero que remar dure muchos años y que sea de salvación para muchos, pero realmente nuestra barca es Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que nos vincula. Por lo tanto, todos comieron el mismo alimento espiritual. También tenemos que dar de comer. Pedro ha compartido de que el anhelo que él tiene es dar de comer la palabra de Dios a quien llega a Villa Castina en las primeras fases. En este año y el año pasado, una de mis inquietudes que tenía y oración, y lo sabe mi esposa, era, Señor, que se avive la primera fase. Que la primera fase no sea un lugar de ingresar personas y salir personas sin conocer a Jesús. Que reciban por lo menos la palabra de Dios, que reciban el mensaje. Después, cada uno, pues bueno, abrirá su corazón o no, aunque realmente la autoridad la tiene Dios. Porque nosotros no escogimos a Dios, sino fue Él el que nos escogió a nosotros. No hay ningún mérito nuestro. Yo veo la obra de Dios en mi vida y yo no tuve ningún mérito. El mérito fue de Dios. A entrar en mi vida
Y yo no fui el que dije, te recibo, no, fue él el que entró en mi corazón. Y la palabra de Dios no debe de escasear, ni en las primeras fases ni en las segundas fases, ni en ninguna de las casas. Tenemos que tener siempre ese alimento en nuestra vida, que es el alimento, el mismo alimento espiritual, un alimento que es conocido. A mí a veces, yo he visto casas, he tenido situaciones de juntarnos con algunas personas y tener las cosas claras, ¿no? De dar gracias por los alimentos cuando vamos a comer, de orar por las mañanas, de tener un tiempo de oración, de tener una conversación y una manera, bueno, yo creo que unas costumbres que tenemos bien señaladas, pero a veces veo de que hay muchos que como que no han recibido el alimento espiritual. Y el alimento espiritual nos lo sirve el Señor, pero nosotros también tenemos que darlo, tenemos que buscarlo y tenemos que ofrecerlo. Por lo tanto, todos comieron el mismo alimento espiritual. Amén. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Ahí es donde el Señor me hablaba en estos días, del agua de Cristo, ¿no? Si bebieren de mí nunca más tendrá sed. Y hablaba una persona que iba a un pozo a coger agua, ¿no? Y lo simboliza de la religión, ¿no? Lo que a veces es religioso, lo que lleva algo de palabra, lleva algo de que algo que conocemos, pero como que no tiene eficacia, no tiene ese agua viva, ¿no? Que es el agua de Cristo Jesús. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos necesitamos beber de la misma bebida espiritual. En aquellos tiempos, yo ahora estaba ahí pensando, digo, cuando todos salieron, y salieron cientos de Egipto, iban con gozo porque querían, era un gozo salir de la esclavitud. Y era un gozo salir de la opresión de tantos años y no pensaron en lo que iba a por venir. Y muchas de las veces la fe, la certeza, la convicción, y muchas de las veces ya, si no tenemos esa fe, ya lo que está por venir como que nos retrae atrás, ¿no? Ya vivimos muchas de las veces pensando en cómo va a ser, cómo va a suceder, qué va a haber, qué se va a ofrecer, qué ha de venir, pero hemos de vivir por fe, sabiendo que hasta aquí Dios nos ha traído y Dios nos sacó y Dios nos va a llevar, ¿no? Pero tenemos que alimentarnos, tenemos que nutrirnos, tenemos que eh, beber del agua de Cristo, ¿sí? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. A veces, como ha dicho el hermano, no mirar atrás, no volver atrás. A veces ha habido un pozo ahí de agua, un manantial de agua donde se ha fundamentado una ciudad, se ha fundamentado una casa, ¿no? Pero ¿cuántas veces paseamos o vamos por la carretera y vemos casas que están en ruinas porque se ha secado el pozo? Porque su esperanza era en ese lugar, en esa tierra, pero nuestra esperanza no es el mundo. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es espiritual, a donde Dios nos lleve. Sí, amén. Y me llama la atención, ¿no? Que vivían de la roca espiritual que los seguía, ¿no? Como que había un manantial que los seguía, ¿no? Ahí donde iban en el desierto. No tenían que volver atrás para poder coger agua. No tenían que quedarse durante un tiempo largo en un sitio, sino yo creo que Dios hacía milagros en ellos. Las cosas imposibles se hacían posibles. Era imposible miles de personas cruzar tantos kilómetros en un desierto y no desfallecer el primer día o el segundo día, sino Dios les proveía. Amén. Y eso es la confianza que debemos de tener, que Dios nos provee, que Dios es nuestra provisión. Amén. Que Dios es nuestro sustento. Por lo tanto, la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. La roca que tanto dice, que habla en el Evangelio, ¿no? Agarrados a la roca, firmes, edificando en la roca que es Cristo Jesús. Pero no es una roca que es Torres, o es Segovia, o es otra ciudad, sino la roca, dice, que le seguía, ¿no? Allí donde vayamos, en la voluntad de Dios. Me habla mucho la palabra de Dios en la roca, ¿no? En la roca que la cual, bueno, vamos a leer ahora un mensaje, pero quiero ir a algo que tenía también, ¿no? Y cómo Moisés fue dirigido por Dios para que el pueblo no desfalleciera, ¿no? Para que el pueblo tuviera agua, tuviera que beber agua. Dice la palabra de Dios que el pueblo tuvo necesidad de... Bueno, vamos a leerlo. En Éxodo 15, vamos a leerlo. En Éxodo 15, versículo 22.
Aleluya. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y en el Mar Rojo ya se vio un milagro, ¿no? Como el Mar Rojo se abrió y el pueblo cruzó, ¿no? Y salió de la opresión. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Anduvieron 3 días, después estuvieron 40 años. Y, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Pero por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Y nos damos cuenta que solamente al tercer día el pueblo ya tenía sed. ¿Sí? Amén. Si no bebemos del agua de Cristo, no nos vamos a saciar. Si no nos alimentamos del Señor, si no comemos de Dios, si no tenemos visión de Dios, nos vamos a enfriar. Realmente yo muchas veces hablo con los hermanos del ministerio y digo, este ministerio es tener el llamado de servir en este ministerio. Un ministerio firme, un ministerio basado en la palabra, un ministerio que realmente tiene las cosas claras, ¿no? De la diferencia de lo que es el mundo, de que no entra en tibiezas, intentamos entrar en lo que hemos compartido, el tener el alimento espiritual en nuestras vidas. Pero el pueblo ya murmuró, dice la palabra de Dios. Y nuestra palabra no es murmuración, nuestra palabra es gratitud, es gracia, nuestra palabra es visión, como vuelvo a compartir. Y dice que bebieron del agua y el agua era amarga. Y dice, ¿qué hemos de beber? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Si no tenemos al Señor en nuestra vida, si no nos renovamos en el Señor, si no tenemos a Dios en medio de todas las cosas, si no tenemos a Jesús en todo lo que hacemos, vamos a caer en murmuración, vamos a caer en tibieza, vamos a caer en frialdad, vamos a juzgar las cosas, vamos a perder la visión, vamos a estar en el ministerio, pero no vamos a tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y como ha compartido antes Salva, ¿no? Hay muchos que están llegando de nuevas. Yo me acuerdo cuando llegué al principio y yo me comía la palabra de Dios. Fue algo que lo que más me llama la atención. Cuando yo recibí al Señor en medio de una vigilia, al día siguiente era solamente leer la palabra de Dios. Solamente leía los salmos, solamente leía el Evangelio. Me enamoré de tal manera, se llama el primer amor. Amén. Y cuando tienes el primer amor, tus ojos están enfocados en tu visión, en tu enamorado, en tu enamorada, en Cristo. Pero con el paso del tiempo, como que uno pierde esa visión, ¿no? Como que uno empieza a perder, ¿no? Y viene a venir esa sequedad a nuestra vida, ¿sí? Amén. Y encontramos aguas, y a veces el ministerio, por los años que hemos pasado, o mirando este año atrás, pues hemos tenido tiempos donde hemos pasado por dificultades, aflicciones, muchos de nosotros, enfermedades, situaciones que no nos las esperamos. Pero no es el agua que pensamos que es, como ha dicho el hermano, no es un camino de bendición, pues de bendiciones, no es un camino ancho, amplio, sino es un camino estrecho, angosto, por el cual pocos pasan por él, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, el agua que hay de beber y que muchos quieren beber, que es el agua del mundo, es un agua que está corrompida, es un agua que parece que está buena, parece que alimenta, pero es un agua que al final lo que hace es corrompernos y lo que hace es perder la visión. Tenemos que tener a Cristo siempre en nuestra vida. Amén. Al igual que he compartido antes sobre idolatría, que a veces la idolatría nos hace que pues hagamos otros falsos dioses en nuestra vida. No podemos hacerlos. Tenemos que tener presente claramente que somos un pueblo escogido de Dios, que nuestras fuerzas vienen de Dios, que nuestro trabajo es para Dios y que todo es para el servicio del Señor. Amén. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Cristo lo que nos endulza en nuestra vida. Amén. Estaba antes hablando con los hermanos aquí fuera y hablamos, bueno, de las situaciones que vienen en el ministerio. Son muchas adversidades. Y lo hemos escuchado a Miguel y a hermanos que la situación se va a poner peor. La situación se va a poner más difícil económicamente. Ya no digo de obreros, porque el Señor va a mandar siempre obreros a la mies, pero vemos un ataque feroz, ¿no? Donde tenemos que ser sabios, tenemos que ser sagaces, donde tenemos que estar firmes en el Señor, porque si no, vamos a ser derribados, vamos a caer en murmuración, vamos a amargar, como aquel que dice. Amén.
Amargar, como dice, se dice no tener esa raíz de amargura en nuestro corazón, de que no me falta algo, necesito algo. Y tenemos que ponernos bien firmes, ¿no? Endulzándonos con Cristo Jesús en nuestra vida, buscando la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, para poder caminar todo el camino que está por venir. Y ahí están los estatutos, las ordenanzas, y allí los probó. Y el Señor en este mundo nos prueba, nos está probando, para estar firmes, ¿no? Para que en el día de la prueba no decaigamos y obtengamos la victoria en Cristo Jesús. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Dios nos sana, amén. Pero sobre todo Dios nos sana espiritualmente. Y a veces hay enfermedades espirituales que para mí son las peores. Yo ayer y hoy estaba orando por mi corazón. Le decía, Señor, que no entre ninguna raíz de amargura en mi corazón, que no entre ningún dardo en mi corazón, contra nadie, contra nada. Porque como un ministro tuyo tengo que tener tu corazón, porque tú eres el que tienes que sujetar mi corazón, tú tienes que darme la visión, tú tienes que darme el amor. Hemos hablado del amor de Dios. Si hay cualquier leudación en nuestro corazón, si hay cualquier raicita de amargura, si hay cualquier dardito con algo, no vamos a estar en orden. No se va a manifestar el Señor en nuestra vida. Y como nos damos cuenta, lo demás de todas las cosas, al final, o cuando momentos como el de hoy, nos damos cuenta que todo es vanidad de vanidades, de que todo es insignificante y lo más importante es Jesús. Amén. Pasan los años, pasa el tiempo, envejecemos, como dice la palabra de Dios, nuestro exterior se va envejeciendo, algunos va deteriorando, otros menos, pero nuestro exterior se va renovando cada día, se va rejuveneciendo. Amén. Yo, yo quiero entrar en esa gracia que tienen nuestros padres, como hemos leído antes, esos padres espirituales. Yo muchas veces honro y siempre que puedo honro a Miguel, porque es un hombre que ya tiene su edad, tiene 77 años. Ahora se va a Guatemala, creo que después baja a Bolivia, que no es que va de Segovia a Ávila, o sea, sino que hace miles de kilómetros, predicando no sé cuántas veces al día, pero no solamente eso, sino el gozo que tiene en su vida. Eso es algo que, 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 que nos tiene que hablar a muchos de nosotros, amén. Que sí, que pasamos años y que vienen años en nuestra vida, pero que nuestra visión no se puede perder, que nuestros pies sobre la roca no se pueden desviar, que nuestro corazón tiene que ser, como dice la palabra de Dios, como que corra de nuestro interior como corrientes de agua viva. No podemos ser escasos, no podemos secarnos. Tenemos que ser ese río que siempre lleve ese agua de Cristo. Amén. Para nosotros, primeramente, y después para poder dar a muchos. Como dice ese salmo, mi copa está rebosando. Esa copa que a veces está medio escasa, está medio vacía. Y este ministerio, si ha traído algo, es mucha provisión. Como he dicho, natural, pero cuanto más espiritual. No dejo de ver una bendición espiritual en el ministerio, que no lo comparo con otros, porque yo no miro a derecha e izquierda. Yo estoy centrado en lo que Dios ha puesto en nosotros, que no es poco. No me desvío, es que a veces ni me pongo a mirar otros. No es el único, pero es donde nos ha traído el Señor. Y ahí hay provisión. Amén. Ninguna enfermedad, aleluya, de las que vienen a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Que Dios sane nuestros corazones en cada momento, en cada día. Que acabemos el día en victoria, orando a Dios, pidiendo perdón, siendo perdonados, reconciliándonos con nosotros mismos, poniéndonos a cuentas con Dios cada día, no alejándonos del árbol de la vida, ese que endulza nuestros corazones. Amén. No es nuestro carácter, extrovertidos, introvertidos. Antes ha dicho Diego que eres una persona muy introvertida. Yo soy el doble. Yo me escondía siempre y fíjate dónde me tiene el Señor. Me quiere poner ahí, tú vas a estar en el candelero. Y igual fue con Moisés, un hombre de poca palabra, pero dijo, sube delante del faraón porque yo iré contigo. Y no somos nosotros, es Dios con nosotros. No es nuestros dones, como ha dicho el hermano, no son nuestros talentos, que gloria a Dios. Es el Señor en nuestra vida. Y este ministerio lo tenemos bien claro. Es Dios el que hace todo. Amén. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, aleluya, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué bueno es, ¿no? Llegar un día como hoy y tener a 12 fuentes de agua. Que no nos falte el agua, que no nos falte la provisión, que no nos falte la palabra, que no nos falte el renuevo.
que salgamos totalmente renovados, pues como un oasis, ¿sí? Un oasis allá en el desierto es pues el paraíso. Y eso es lo que quiere traer Dios a nuestra vida, nuestras relaciones con Dios, que sean esas fuentes de agua que podamos beber de ellas y tener esa provisión. Hablaba de Moisés y lo tenía apuntado. Moisés, siendo líder y viendo la trayectoria de Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés en el monte Horeb vio una zarza ardiendo. Estaba leyéndolo antes, no me había fijado en ello, y vio la zarza ardiendo y le dio la visión de ir a rescatar al pueblo, de ser un guía para sacar al pueblo de la esclavitud. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo tuvo sed, clamaron y pidieron a Moisés y Dios le dijo, golpea con la vara con la cual abriste el mar rojo, golpea la roca. Dice que de la roca salió agua. En la roca dice que era en el monte de Horeb. Dice la palabra de Dios que en el monte de Horeb, que es el monte Sinaí, allí Dios le trajo los estatutos, los mandamientos a Moisés cuando el pueblo estaba, ¿no?, a mitad de camino. Horeb, Sinaí, significa monte de Dios. Amén. Tenemos que estar en el monte de Dios siempre. No podemos bajarnos de él. No podemos desviarnos, no podemos ir a otros montes. La palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Y hay muchos montes, hay muchas alturas, hay muchos refugios. Pero nosotros, los que hemos sido rescatados, escogidos, llamados, de una manera o de otra, en nuestras relaciones en el monte de Horeb, en el monte Sinaí. Amén. De allí sacó agua de la roca. Allí golpeó, en medio de la sequedad. Y a mí me habla de milagros. Necesitamos milagros en nuestra vida. Ya somos un milagro de Dios. El otro día yo estaba con Nicolás, ya ha pasado un tiempo malo por el fallecimiento de un hermano. Y decía, yo pensaba que iba a ser el primero de ellos. Y no lo es. Porque Dios le mantiene con vida por su misericordia. Y a lo mejor dice, pues yo ya, ¿dónde estaría? ¿Y dónde estaríamos muchos de nosotros ahora? En la cárcel, en hospitales. Por lo tanto, no nos quejemos, no nos murmuremos, que a veces perdemos el tiempo haciendo ello. Y demos gracias a Dios. Amén. Para eso tenemos que endulzarnos, ¿sí? Amén. Mi mujer muchas veces me dice, endúlzate, y me da un abrazo y me da un cariñito y la verdad que me endulza, ¿no? Pero tiene que ser Jesús. Por lo tanto, tenemos que subir al monte de Horeb. Tenemos que estar en el monte de Dios por largo tiempo de nuestras vidas. ¿Quién subirá al monte santo? Los limpios de manos y puros de corazón. Tenemos que limpiar nuestras manos. Tenemos que tener nuestras manos limpias. Amén. Aquel que tiene sus manos limpias, aquel que no hace injusticia, aquel que es justo, aquel que busca justicia, aquel que sus manos son manos para Dios, para servir, para orar, para ser fieles. Y aquel es puro de corazón. Por eso yo antes estaba orando, ¿no? Tenemos que orar mucho por nuestros corazones, porque dice que de nuestro corazón mana la vida, ¿no? Y que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Y pongamos nuestro corazón en el Señor y nuestra vida en ese monte, en ese lugar donde el Señor nos da ordenanza, donde nos habla, donde nos dirige, donde nos afirma por lo que está por venir, donde nos alimenta, como ha dicho antes Salva, en momentos de flaquedad de nuestra vida, en momentos de desmayar. Tenemos que tener altar en nuestras casas, en nuestros hogares. Y muchas veces nosotros tenemos un tiempo aquí de devocionales, pero nuestro devocional no puede faltar en nuestra casa todos los días, todas las mañanas, con nuestra familia, con nosotros. Nuestro tiempo con el Señor no puede faltar. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de ayuno, nuestro tiempo de buscar esas armas que dice la palabra de Dios que son poderosas. Son las armas espirituales. Porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Santo Espíritu. Y estamos compartiendo hoy aquí del Espíritu Santo y Dios se ha derramado en este lugar. El Espíritu Santo se ha derramado en este ministerio. Este ministerio es un ministerio espiritual, es un ministerio de Dios. De hombres sabios, de hombres donde Dios ha escogido, que ha sacado, como ha dicho el hermano de primera fase, que ha hecho grandes obras en ellos y que siguen al frente, pero ninguno de nosotros podemos olvidarnos de subir siempre al monte, que significa el monte de Dios, la casa de Dios. Amén. Allí se vio la zarza, quizás en el principio es necesario que vea la zarza ardiendo. A lo mejor no ha visto la visión todavía, es necesario que reciba la visión.
Es necesario que nosotros llevemos a los hermanos que están naciendo en el ministerio, los llevamos al monte de Oreb, en Villagastín, en León, en Valladolid. Por eso es tan necesario de que el obrero tenga el Espíritu Santo. En una primera fase es esencial que un obrero tenga el Espíritu Santo. Y hay casas donde hay hermanos o personas que no tienen el Espíritu Santo. Y después te das cuenta de que hay consecuencias que no son las que hemos visto, resultados que no son los que hemos visto. Y yo he visto resultados milagrosos en este ministerio. En mi vida, en personas que veo en trayectos, veo un milagro y veo un milagro económico, financiero, veo un ministerio que está bendecido. Veo, y digo bendecido económicamente porque ni somos economistas, ni somos gente de finanzas, pero Dios nos ha dado la gracia, porque es el Señor. Vemos los milagros en la provisión de los alimentos naturales, en la provisión de cómo nos vestimos, en la provisión de todo, y todo es un milagro. Amén. Por lo tanto, tenemos que golpear la roca del pedernal, y creo que golpear es clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios. Por si te falta algo, pues pidas en oración y Dios nos lo dé. Amén. En estos días estaba leyendo también una historia y era la historia de Ezequías. Todos hemos compartido y hemos escuchado la historia de Ezequías, ¿no? Cómo va el profeta y le dice, oye, ponte delante de Dios porque vas a morir. Te va a venir una enfermedad a tu vida que vas a morir. Y todos hemos compartido que Ezequías cogió la buena parte, ¿no? Esa parte de ponerse en ayuno, ponerse en oración, de clamar a Dios, y Dios le dio una prórroga. Le dio una prórroga de unos cuantos años, donde una de las grandes cosas que hizo Ezequías fue ese túnel, ¿no? Donde desvió, ¿no?, el manantial de una fuente. Vamos a leer. Y creó un túnel de más de 500 metros, otro día lo leía, 530 metros. En aquellos tiempos no hubo una construcción ni una proeza hecha por el hombre mayor que esa. Y abrió un conducto de lo que es de las afueras de Jerusalén, en la roca, creó un túnel para desviar las aguas y traer las aguas a Jerusalén. Y Dios nos provee, pero nosotros también tenemos que buscarlo. Tenemos que abrir pozos en el desierto. Tenemos que buscar el agua. Tenemos que clamar el agua, como dice, como el siervo brama por las aguas. Así clama mi alma por ti. Amén. A veces tenemos necesidad, pero no clamamos a quien realmente nos va a derramar la lluvia temprana y tardía. A veces tenemos necesidad, hambre y sed, pero no vamos al pozo de vida, al pozo de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos cuenta la historia que no la explica demasiado, pero la importancia que tuvo, ¿no? En Segunda de Crónicas, a ver dónde lo tengo, 32, versículo 30, dice, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Sí? En aquellos tiempos había un ejército y siempre se levantan ejércitos contra el pueblo, ¿no? Ahora vemos el pueblo de Dios como está atacado por un ejército terrorista, jamás, pero vamos a tener siempre, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que estemos firmes, ¿no? Y el diablo huirá por un tiempo. Siempre vamos a tener ataques, siempre vamos a tener adversidades, siempre vamos a tener un pueblo enemigo que va a querer atacarnos espiritualmente, ¿sí? Y en aquellos tiempos los asirios eran grandes, dice que eran un grande en ejército, iban conquistando, ¿no?, toda esa zona de Israel y querían conquistar Egipto. Y dice que el rey Ezequías se puso de acuerdo con el rey de Egipto, ¿no?, para poder luchar, ¿no?, contra un ataque tan grande, ¿no?, como eran los asirios. Eran temibles, no arrasaban con todas las ciudades y fortalezas que iban, pero Jerusalén estaba amurallada y sigue teniendo las murallas, ¿no? Esas murallas destruidas que levantó Nehemías, tan necesarias en nuestra vida.
Y la muralla estaba y podían refugiarse. Pero ¿durante cuánto tiempo podemos resistir al diablo? ¿Durante cuánto tiempo hoy tendremos la lucha contra Goliat y mañana tendremos otro? Y nuestras fuerzas de hoy no son las de ayer. Y a veces nuestras fuerzas naturales se flaquean, se bajan. Pero dice que la palabra de Dios que aquellos que creen en Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Ezequías pensó y dijo, tenemos la muralla, podemos refugiarnos, pero no podemos vivir si no tenemos agua. Y antes de que viniera el enemigo, empezaron a cavar un túnel. Un túnel desde, dice la palabra de Dios, desde Jericó, que estaba a las afueras de esa muralla, hizo un túnel de más de 500 metros, a pico y pala, papá, papá, papá. El otro día leyendo cómo fue cavado ese túnel, es un túnel estrecho, quien ha ido a Israel lo ha visto, yo he estado allí, es increíble, dentro de la roca. Y dice que empezaron a cavar desde una punta hasta otra punta, hasta que se encontraron. Hubo sincronización, no hubo GPS, ni hubo tantas técnicas, sino llegó un punto donde con el sonido se encontraron y pudieron unir un túnel que trajo el agua desde Gijón hasta lo que es no solamente el estanque de Siloé, porque el estanque de Siloé está abastecido por ese agua que viene del túnel de Ezequías. Y a mí me hablaba la palabra de Dios de que, como dice, no es con fuerza ni con ejército, no es poniendo muro ni contra muro, no es llenando nuestros graneros de provisión, no es, como ha dicho el hermano, refugiándonos en un sitio, mirar atrás y quedarnos ahí, porque no vamos a poder en el día malo o en el día de la dificultad. Lo único que debemos de tener es a Cristo cerca de nosotros. Amén. En Masada, una fortaleza que creó Herodes, no sé quién ha estado en Israel, pero está cerca del Mar Muerto, bueno, está al lado. A mí me encantó Masada. Masada está cerca del Negev, cerca del Mar Muerto, todo seco, y se levanta un monte grandísimo, una montaña que es muy difícil subir andando, y allí arriba, ahí se refugiaron en ese palacio, se refugiaron los que escaparon de este ataque de los romanos cuando derribaron todo Jerusalén después de la muerte de Cristo, no sé cuántos años después, pocos, ¿no? 30, 50, 70, derribaron. Dice que allí se atrincheraron y que los romanos empezaron a ir poniendo tierra para poder llegar a ellos. No sé cuánto tiempo duraron, 1 año, 2 años, porque había cisternas de agua. Y dice la palabra de Dios que yo tengo algo contra vosotros, y es que caváis cisternas rotas. Tenemos que cavar cisternas. Cisternas es hacer pozos en la piedra, pozos en nuestro corazón, en la dureza, para que ahí entre Cristo. Y para que el agua de Cristo esté siempre a, a, a darnos de beber, a alimentarnos, a poder dar el fruto, a poder mantenernos. Amén. ¿Me entendéis? Pues hay muchas cisternas que están secas y eso es nuestro corazón. Cuando Ezequías cavó, dice que los asirios atacaron y no pudieron con el asedio porque Ezequías dio la victoria. Amén. Por lo tanto, este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Conduzcamos el agua de Cristo a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros hogares. Conduzcamos el río de la vida, el río que tiene poder, que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja no caerá y dará fruto siempre, todos los días. Ese es el Hijo de Dios, ese es el pueblo de Dios. Y donde ese río, como sacaron el manantial, ese río sale del manantial de la casa de Dios, que es de Jesús. Amén. No hay otro agua, no hay otra socorro como hemos compartido, con que estamos. No hay otra vida, no hay otra provisión, sino es Dios en tu vida. Amén. Y me hablaba mucho esa palabra, ¿no? Del túnel que se cavó y ese túnel que sirvió para también David entrar en la casa en Jerusalén y para poder beber del agua. Habla del estanque de Siloé, ese agua que viene de Gijón. Y el estanque de Siloé fue donde Jesús hizo el milagro de sanar a ese ciego que era de nacimiento. Y donde los fariseos y los escribas decían a este ciego de nacimiento, decían,
¿Quién pecó? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él? Hay cosas a veces que no comprendemos, pero sí vemos a veces la necesidad y la injusticia en el mundo. Y Jesús no dijo ni la culpa de ese ni de aquel, sino esto es para que la gloria de Dios se manifieste hoy aquí. Y dice que escupió en el suelo, hizo lodo y se lo untó en los ojos y dijo, ve y te lavas al pozo de Siloé. Necesitamos que los ciegos vean. Amén. Y hay mucha ceguera espiritual en estos tiempos. Hay mucha ceguera también en el ministerio, por falta de untar el lodo del agua de Cristo en los ojos de las personas. Hay personas, como hemos dicho antes, y no hemos reído, y no es montar un canapé o hacer una litera o saber conducir, sino saber si ve o no ve espiritualmente. Y cuando viene alguien, hablarle del Señor y mirarlo a su cara y ver sus ojos y ver si realmente están limpios por la sangre de Cristo. Y hay muchos que están ciegos en el ministerio. Y hay muchas casas donde hay personas que están ciegas. Ayer hablaba yo con mi esposa y decíamos, hay hermanos que vienen con pocos obreros. Y decía mucho, ¿para qué voy a traer a este? ¿Por qué voy a traer a aquel? Si él no tiene nada. Qué triste es, ¿no? Que haya ciegos en nuestras casas y que no hayan sido sanados por lo que estamos compartiendo hoy, por los milagros de Dios. El que hizo en mí, que lo haga también en él. Amén. Del que yo bebí, que también pueda beber. Y yo creo que eso en este año es una quietud y una visión que tenemos que tener todos. Hablarle la palabra de Dios, llevarles el agua a aquellos que la necesitan para su ceguera y para su sequedad. Porque si muchos estamos aquí durante muchos años es porque, seamos sinceros, hemos visto un manantial que no se agota. Hemos visto que se perdió el ocio en nuestras vidas. Hemos visto que nada nos falta, que nos llenamos. Personas que hemos buscado lo más recóndito del mundo y hemos bebido de lo que había en todo el mundo. Pero cuando vimos del agua de Jesús, ya nunca más tuvimos sed. ¿Por qué se marchan las personas del ministerio? Pues porque tienen hambre y sed. Porque buscan agua por otro sitio, buscan. Pero si nosotros le damos de beber del agua de Cristo, no se marcharán. Estarán junto con nosotros. Amén. Dice, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y habla no de hacer la obra de Dios, sino mirar lo nuestro propio. Habla de mirar la visión, de caminar en el camino, lo que está por venir, y no mirarnos a nosotros mismos. Y hay a veces que no miramos por nosotros, y el que se mira por sí, lo único que puede quedarse es como una estatua de sal, como le pasó a la esposa ¿de quién? De Lot. Aleluya. Y en Josué, quiero acabar con esta palabra. En Josué, capítulo 15, versículo 17. Aleluya. Nos habla de Caleb. Y yo creo que Caleb dice que estuvo de no sé cuántos años esperando con firmeza la palabra de Dios. Y en Josué capítulo 15, versículo 17 dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Achsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Y él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Aleluya. A veces muchos nos quejamos de dónde estamos, ¿sí o no? Joven, no hace frío en esta ciudad. Podría estar en otra, ¿sí o no? Y otro, joven, qué calor hace en esta ciudad. Podría haber tenido en otra. Yo me acuerdo, bueno, no muy joven espiritualmente. Estuve poco tiempo de misionero en África, en un país que era Mozambique,
y era muy joven espiritual. A veces me lamento de muchos, bueno, faltas que había en mi vida por no estar maduro en el Señor, y tenemos que madurar en Dios. Y eso es muy importante. Ese árbol maduro, ese árbol que ha crecido, ese árbol que se ha sido cultivado. Y una de las cosas que yo me lamentaba mucho en ese país, decía, he escogido el peor país, más difícil, más complicado de todo África. Y no conocía ningún país. Ahora he viajado por muchos países y me doy cuenta de que no todos son iguales, pero si Dios te pone ahí, es porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la provisión, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar los obreros, Dios te va a dar el agua para que puedas labrar esa tierra. Ay, amigo, cuánto negué. Hace poco escuché que el Negev antiguamente pues era un huerto. Y dice la palabra de Dios que el Negev volverá a ser un huerto, donde habrá cultivo y habrá fruto. Quien ha estado en el Negev, como ha estado Pascual, es un desierto seco, totalmente, donde hay un mar que no hay nada, totalmente seco. Y a veces el Señor nos va a llevar, como hemos comenzado a compartir, por desiertos, por caminos, donde nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar muchas cosas, de que cómo vamos a poder hacer la obra. Pues no te preocupes, la obra es del Señor. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? Pues no te preocupes, la batalla es del Señor. Amén. ¿Cuántos hermanos han ido a ministerios nuevos? Han ido a llevar primeras fases y nunca la han llevado. ¿Cuántos hermanos han ido a la economía, a llevarlos a una tienda? ¿O cuántos hermanos han ido a llevarlos, pues no sé, como fue enviado Moisés, hemos dicho antes? Pero sí había algo en ellos, y es temor de Dios, que es el principio de la sabiduría.